Amigos de RPM, como siempre, bienvenidos a esta pantalla, a este encuentro que tenemos con nuestro automovilismo. Y en este receso invernal, bueno, estamos, como ya lo habíamos anunciado previamente, con grandes figuras de nuestras carreras, de toda la historia que ha tenido nuestro automovilismo allá lejos y hace tiempo. Hoy, en esta oportunidad, vamos a traer la palabra del máximo representante que ha tenido precisamente nuestro automovilismo santacruceño, como es don José Muñiz. El recuerdo de una charla que mantuvimos hace ya muchos años y que sin ninguna duda refleja lo que ha sido la figura de este gran deportista. Don José Muñiz, un honor para nosotros tenerlo nuevamente aquí en RPM. Vamos a charlar con él después de esta breve pausa que vamos a hacer. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Don José, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Un gusto que ande por aquí con nosotros charlando. El gusto es mío. Y por supuesto, pero más que charlar, quiero escucharlo, ¿no? Conocer un poco todo esto que evidentemente hace a nuestra historia, a este presente que tenemos en el automovilismo, porque todo forma parte. Usted fue legendario, es legendario y ha formado parte de la historia grande de nuestro automovilismo en otras épocas donde quizás, no sé si no era más difícil o más fácil, pero que dio paso a todo esto que tenemos hoy, ¿no? Bueno, siempre el correr el automovilismo nunca fue fácil. Pero en la época que corría yo, por lo menos no me costaba tanto, o por lo menos lo hacía con mucho entusiasmo, que no lo sentía. Trabajaba para darme el gusto de correr. Don José, vamos a hacer un raconto de su historia. ¿Usted es del interior? Sí, yo soy de Piedrabuena. Soy nacido en Piedrabuena, con toda mi familia en Piedrabuena. Mejor dicho, mi mamá me tuvo en Santa Cruz, pero prácticamente vivía en Piedrabuena porque no había médico en Santa Cruz. Así que fui a tenerme a Santa Cruz, pero volví de nuevo a Piedrabuena. Así que prácticamente soy de Piedrabuena. ¿Hizo su infancia allá? Sí. ¿En Piedrabuena? ¿Estudió allá? Estudié lo poco que se pudo haber estudiado en ese momento. Estudié hasta el 6º grado, que no había más. Y empecé a trabajar allí, primeramente en una herrería, después en un taller mecánico, y a los 21 años me vine para acá, para Gallego. 21 años. Sí. Pero esos 21 años que usted pasó por allá, habrá dejado muchos amigos también, ¿no? Sí, sí. Muchísimos amigos que lamentablemente ya no queda nadie, ¿no? Da un poco de tristeza. Quedan algunos, pero muy pocos. La gente que fuimos al colegio juntos y la gente de mi juventud, ya prácticamente no queda nadie. Algunos que se murieron y otros que se fueron especialmente a Terleu, mucha gente. Y se fueron desparramando, así que cuando voy a Piedrabuena, visito los pocos que quedan. ¿Qué recuerda de esa época de estudiante junto con esos compañeros? Bueno, era muy fácil, teníamos muy buenos maestros porque me parece que se aprendía más que ahora y especialmente más respetuoso en la educación. Y Sofía Visich fue maestra de escuela también en Piedrabuena. Y siempre nos acordamos de los momentos lindos que pasamos en Piedrabuena. ¿Cómo se fue su infancia? Se pasó muy, muy divertida porque en esa época había que trabajar desde muy chico. Yo entré a trabajar a los 7 años de edad. Trabajaba en una herrería, había un fuelle, y para alcanzar el fuelle había que poner ladrillo yo. Y a medida que iba creciendo iba sacando un ladrillo. Claro. Y trabajé ahí hasta los 21 años. Después me retiré de ahí, fui a trabajar a un taller mecánico de Ernesto Ferrari. Trabajé unos años
Y me vine a los 21 años, me vine para acá a trabajar en la agencia Ford, que me consiguió el trabajo un amigo de aquella época, José Murcia, que trabajaba en Vialidad Nacional. Y me consiguió el trabajo y para mí fue una lotería eso, ¿no? Claro. Yo era hincha de Ford desde muy chico, me vine a trabajar acá y después seguí muchos años. Después me mandaron en varias oportunidades a estudiar a Buenos Aires, a la Ford Motor, para aprender parte de mecánica. Y con el tiempo tuvo un problema mi patrón, que estábamos, tanto como patrón éramos amigos, y me propuso la venta de la agencia Ford. Ajá. Entonces él mismo buscó la gente que me ayudara, porque yo no tenía, era un empleado que tenía apenas mi sueldo. Entonces cuando me propuso que comprara la agencia Ford, que me quedara con la agencia Ford, yo le dije, yo solo no lo puedo hacer, especialmente no tengo la plata y no me creo capacitado tampoco para llevar esta empresa adelante. Entonces trabajaba Davison, que trabajaba en Aeroposta, Argentina, y mediodía trabajaba en la Ford. Entonces le propuse a él, y agarramos un coraje y con la plata que nos prestaron los amigos, gente de acá y gente de Piedrabuena, compramos al contado, eran 72.000 pesos de aquella época. Al contado, sí. Que nos prestaron la mayoría de la gente, nosotros teníamos muy poco. Claro. Todo con a pagar. Claro, todo a pagar. Pero se trabajaba muy bien en aquella época. Había muchas estancias y estábamos bien conceptuados y creo que en cosas más o menos 3 años pagamos todo. Y estábamos siempre a la par de las mejores agencias que había en el país. Estábamos en el 4º o 5º lugar. Ajá. ¿Eso significaba en ventas? En ventas, sí. Y teníamos, especialmente yo tenía mucho amor propio por la marca Ford. Y llegó el momento en que solamente acá quedaron 2 coches Chevrolet en aquella época. Ajá. Uno era de don Próspero Suárez, que era la gente Chevrolet, que en cambio el hermano tenía Ford, don Rodolfo Suárez, y otro era Tito Susacasa, que éramos muy amigos, pero nunca lo pude convencer de cambiar de marca. Así que eran los 2 únicos coches que quedaba acá en la ciudad. Y todas las estancias, la mayoría tenían Ford. ¿Cómo nació esta vocación o este amor por el Ford? ¿Siendo chico? ¿A través de qué nació? Claro, posiblemente porque el primer cochecito que hubo en la casa era un Ford T. Que siempre me acuerdo que papá me decía que los primeros 1.000 pesos, un billete de 1.000 pesos, lo empleó en ese coche. Se lo compró al señor Manuel Perna de Santa Cruz. Él trabajaba con él y le pagó 1.000 pesos por ese cochecito. Y de entonces siempre fuimos simpatizantes de Ford. Cuando decimos 1.000 pesos, ¿decimos de la fragata o antes de eso? No, un billete de 1.000 billete pesos. de 1.000. Sí, de 1.000 pesos. El primer billete de 1.000 pesos lo pagó por ese Ford. Y ahí quedó prendado. Y sí, y ahí toda la vida, después, también me acuerdo que en una oportunidad, un señor Sánchez, que era de la policía, que es el padre de una señora que trabaja en Blaser, él se compró un Ford modelo 38. Y cuando fue a cruzar la balsa, se le cayó el coche, el camión al agua. Y era un camión nuevito, recién sacado de Santa Cruz. Se lo había comprado del bar. Se llenó de agua. Entonces, nadie se animaba a desarmar. Ese motor era nuevo, completa. Y era el V8, que recién había salido. Entonces, yo me animé a desarmarlo. Y lo limpié todo con un cariño bárbaro. Y quedó perfectamente bien. Y después en adelante siempre seguimos trabajando con el Ford. Y acá en la agencia Ford
teníamos una concesionaria completa. Se hacía desde el chasis, motor, pintura, todo completo. Tapizado. O sea, un service completo. Un service completo, sí. Cosa que después ya se fue haciendo más difícil de hacerlo. Claro. Pero cuando entraba el coche ahí, entraba por cualquier cosa y salía completo la mecánica, chapa y pintura. Sí. ¿Y su primer coche, don José? Mi primer coche, primeramente fue un Forte. Después fue un Ford A, después fue un Ford B, después fue un V8 y de ahí en adelante hasta todos los modelos siempre Ford. Siempre Ford. Una sola vez tuve un Toyota. Ajá. Compré un Fireland y un Toyota, el Toyota chiquito. ¿Lo convencieron o fue que quería probar algo distinto? No, me gustó ese modelo. Sí. ¿Y en qué se fija usted cuando va a elegir un coche? ¿Es fiel a la marca o se fija en el tipo de modelo que es, las bondades que tiene? Bueno, ahora es muy distinto, pero todos los coches son buenos. Lo que pasa es que uno tiene más fanatismo por una cosa que por otra. Aunque ahora ya no se puede comprar el coche que usted compra, ya no sabe lo que compra. Sí, hoy está todo mezclado. Porque inclusive yo compré un Escort hace unos años y resulta que ese Escort tiene motor de Toyota, Audi. de ICO, de ICA. Claro. Entonces, bueno, ahora ya... Sí, la globalidad. Claro, sí. La globalidad. Y de todos los coches que tuvo, don José, ¿tiene uno preferido? Dijera, ese era el coche que yo quise, que siempre... No, ¿no? todos los coches anduvieron bien. No siendo en carrera, ¿no? No, digo yo en particular. En particular, no. En particular. No, tuve como 3 o 4 Fireland, tuve Ford 57, tuve Ford 40, de todos los modelos Ford. Taunus también, que en alguna oportunidad que traíamos coches importados, traíamos un coche americano y el Taunus alemán, que los importábamos directamente nosotros. Bueno, primera parte, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a charlar ya sobre cómo se llega al automovilismo de competición con don José Muñiz. Estamos charlando un poco sobre esto, que son los comienzos de la historia de don José, cómo se llega a la pasión de la marca Ford que lleva él Incripta y que evidentemente, bueno, hace que haya mucha hinchada detrás de don José Muñiz aquí en Río Gallegos, en Santa Cruz y en la Patagonia, y por qué no en algún otro lugar de este vasto país que tenemos y que seguramente lo reconocen en distintos puntos de la Argentina. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más, don José Muñiz. Texur SRL. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz.
Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta con esta charla que estamos teniendo con don José Muñiz. Reitero, es un gusto que nos queríamos dar hace mucho tiempo y que hoy estamos afortunadamente llevándolo a cabo en estos frescos 86 años que está cumpliendo don José en este 11 de agosto, hace horas nada más, como habíamos dicho al principio. Don José, ¿su familia cómo estaba compuesta? Bueno, éramos 7 hermanos y mis padres, que vivieron muchísimos años. Primeramente estuvieron en Santa Cruz, pero la mayoría del tiempo estuvieron en Piedrabuena. Así que éramos 2 hermanos
y 3 hermanas y después otra que falleció. Y era una familia grande, como en todas esas épocas, todas las familias eran grandes. Sí, sí, el que menos tenía 5 hijos, por lo menos. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos. Y toda la gente amiga. Bueno, había que probar la Patagonia, ¿no? Claro. ¿Eh? Por lo menos tenían 10 o 12 hermanos. Claro, sí. Y Bueno, era- de hecho, mi familia igual, por parte de papá 11, por parte de mamá otros tantos, Claro, sí. ¿no? Eran familias numerosas. Algo que quizás facilitaba la época también, ¿no? El modo de vida que no, había. no sé, pero cada uno trabajaba. Los chicos ya trabajaban, empezaban a trabajar temprano. Ujú, Y todos muy contentos de poder trabajar y cooperar en la casa. claro. Cada uno tenía su granjita, su chacra. Y después yo trabajaba, digamos, trabajaba hasta las 6:30 de la tarde y había que ir a jugar al fútbol, ¿no? Claro. En la cancha del Júpiter en Piedrabuena. Pero si no se regaba la quinta no se podía ir. Así que primeramente había que regar la quinta y después recién, Primero las obligaciones claro, sí. y después la diversión. Sí. ¿La diversión era el fútbol únicamente? Fútbol y bailes únicamente. Ujú. Pero los bailes empezaban temprano y terminaban a las 12, las 1 de la mañana. Sí, no como ahora. No más tarde que eso. No como ahora. No, no. A las 12 están empezando a pensar si van a salir o Cambió no. completamente, a pesar de que a los chicos no les gustará nada que le diga esto. Seguro. No, bueno, otros tiempos, ¿no? Otros Claro. métodos, otras enseñanzas, otras costumbres. ¿Alguno de sus hermanos compartió con usted la pasión de los fierros? Sí, en primer lugar fui a correr en distintas oportunidades a Terleu, porque acá no había carrera. Fui a correr a Terleu y a Comodoro Rivadavia. Ahí arrancó, digamos, con el Sí, automovilismo. Sí. Ujú. Y en una de esas oportunidades me acompañó el hermano más chico, Tito. Y después de la carrera de Caracas, me acompañó el mayor en una carrera que se hizo en Piedrabuena, que justamente es el trofeo, la plaqueta esa. Ah, tenemos una plaquita. Sí, vamos a ir mostrando también algunas Claro. cositas que tenemos aquí, Una algunos plaquetita recortes. que gané en San Julián. Ujú. La carrera se corría de San Julián a Piedrabuena, de Piedrabuena a San Julián de regreso, Ujú. de regreso a Cañadón León, en la que se llamaba en aquella época, era Gregores, y de regreso a San Julián. El competidor más fuerte que tuve era José Cristian, Ajá. que era después de acá de la empresa de Cruz del Sur, ¿no? José de Cruz del Sur, sí. Ujú. Era dueño de ahí. Era muy amigo desde que lo conocí. Había llegado de Alemania y era muy buen volante y muy buen mecánico. Y era el competidor más fuerte que tenía. Pero por suerte le pude ganar esa carrera. Esa carrera se la ganó. Pero, ¿cómo se hizo con el primer coche de carrera? ¿Cómo es que se armó? ¿Cómo llegó a armar Yo todo cuando compré el coche ya era agente Ford, esto? Ajá. claro. Y le compré la coupé esa a un tal Johnny Sonnenhen, que era comprador de lana. Y le compré ese Ford 40 con la idea de ir a correr algún gran premio y después de ir a Trelew y correr una carrera en Comodoro, me fui a correr la carrera de Caracas. Histórica carrera. Sí, sí. Esa es una historia, una cosa que no se repite más, porque es la carrera prácticamente más larga del mundo. Ujú. No solamente, no fue la más larga, porque después al año siguiente se hizo la Vuelta de la República en el año 49 y tenía más recorrido, En kilómetros. claro, Ujú. pero la carrera esa era la más peligrosa, sumamente peligrosa. Tal es así Por el que- tipo, el recorrido que tenía. Sí, por todo cordillera, camino todo de todo de piedras, muy, muy difícil. Tal es así que después la carrera de regreso, que se hizo desde Lima a Buenos Aires, porque la carrera primero era Caracas, Ujú. y después se descansaba un tiempo y se volvía a correr de Lima a Buenos Aires. Se largó a las 12 de la noche, una neblina impresionante, y la mayoría de los corredores abandonaban
esperaban que llegara el día Claro. para que llegara el día, porque no se podía andar ahí. ¿Y usted qué hizo? No, yo seguí el viaje Ujú. y llegué 10º al final de la carrera y la ganó Oscar Galvez. ¿De quién me está hablando, no? Claro, Toda una gloria. sí. Pero usted estaba comenzando en esa época. ¿o no? La primera carrera prácticamente era de importancia, esa es la Sí. carrera de Caracas. Después al año siguiente corrí la Vuelta a la República, Ajá. que vino por acá, que también anduve bien, pero me ocurrió algo que no lo puedo entender. Yo dejé preparado toda la nafta para todos los corredores de mi simpatía, para los Galvez, para Víctor García, para Daimo Bojanic, y no me acuerdo qué otro, bueno, como 10 o 12 corredores, todo con Ford. Ajá. Había dejado todo pagado en la favorita, había pagado 10 o 12 tambores de nafta. Entonces cuando llegué en el puesto 8º acá, de Buenos Aires a Gallego. Largamos 141 volantes. Yo llegué en el 8º puesto y cuando llego a la agencia me dice, mi socio Davison me dice, mira, tuvimos que devolver toda la nafta porque vino una orden del Automóvil Club y tuvimos que devolver toda la nafta. Así que la nafta tuya está donde Vettorazzi y está puesto ahí en un pedestal para que sea más rápido. Bueno, yo había llegado con el coche perfectamente bien, había que entregarlo en el regimiento con unos 15 minutos. Y andaba todo perfecto, me faltaba solamente echar nafta. Puse la nafta, chupé la manguera y creyendo de que era nafta lo que realmente. Claro. Cuando saqué la manguera era 200 litros de agua. 200 de agua. 200 litros de agua. Para morirse. Claro, porque yo tenía un tanque de 200 litros. Claro. Ya estábamos sobre 5 minutos de entregar el coche. El coche, el a parque parque cerrado. Claro, así que tuve que sacar la nafta y me quedó nafta adentro. Me recargaron, me vine a pasar acá justamente. Justamente acá. Acá justamente. Local. Claro. Y bueno, después a consecuencia de eso, la etapa era de acá a Alto Río Mayo. A Alto Río Mayo llegué en el 5º lugar. Y al día siguiente empezó a pistonear, a golpear el motor debido Al agua que me el quedaba. agua y rompí pistones. Así que con ese problema me atrasé y llegué al final de la carrera en el puesto 17, pero con muchos problemas. De lo contrario hubiera andado siempre entre los primeros 10. Era difícil andar entre los primeros, me imagino, como siempre. Claro, había muchos corredores buenos en esa época. No solamente de acá, del país, sino también de Chile, de Bolivia, de Perú, de todas partes. Y acá estaba Fangio, estaba Marimón, estaba Víctor García, estaba Bojanic. Y muchos Y ya me está hablando de 10, 15 por lo menos. Los hermanos Galvez, sí. Claro. Así que había que andar. Y lo malo que yo no tenía auxilio. Así que cuando Iba a la buena de Dios. Claro, llevaba todos los repuestos, el coche iba bastante pesadito, y si tenía que pasar algo había que arreglarse el camino, tenía tapa de cilindros, pistones. Claro, cargaban con todo en ese tiempo en el Cargábamos con todo, claro. coche. Iban con una repuestería a cuestas. En cambio, la gente de primer orden llevaba sus auxilios. Claro. Una ventaja. Una ventaja enorme, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacía para reabastecerse y todas esas cosas? Los abastecimientos los ponía el Automóvil Club. Más o menos estaban indicados en cada etapa, así que sabíamos a dónde teníamos que ir los que no teníamos auxilio, Claro. auxilio propio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cargábamos, ya sabía dónde teníamos que cargar. ¿Rogando que alcanzara la nafta o alcanzaba para todos los No, tramos? pues yo tenía un tanque de 200 litros de nafta, Ajá. así que tenía de sobra siempre. ¿Cuánto pesaba un coche de eso entonces? Pesaba 2.200 kilos.
2.200 kilos. Una barbaridad. Bueno, hoy estamos hablando de 1.400, 1.500, ¿no? Son 700 kilos más. Y aparte, la falta de experiencia, porque me guiaba por lo que veía que hacían los demás corredores, pero la mayoría estaban equivocados. Después, con el tiempo, especialmente cuando corrí con el Mercury, cuando empecé a correr, pesaba también algo de 2.000 kilos, y cuando terminé de correr con él, pesaba 1.200 kilos. Claro. Claro. Entonces, cuando el coche estaba livianito, que parecía un semejante armatoste, era completamente liviano, no se precisaba frenar y tenía un pique extraordinario. Tal vez así con el Mercury, no sé cuántas carreras habré corrido, pero perdí 4 carreras. Todas las demás las gané. Todas las demás las ganó. Todas las demás las gané. ¿Y cuántas carreras tiene más o menos en su haber? ¿Tiene contabilizado más o menos cuántas hizo? Y más o menos 70 y tanto, 72, 75, sí. Sí. Bueno, Sí. todo un récord. Así que perdí una carrera en Punta Arenas cuando recién se armó el Mercury, que se me rompió un patín de freno. Después, otra oportunidad, se me rompió un disco de embrague. En otra tercera rompí una cubierta que iba punteando también. Y la última, que rompí el motor un día sábado y lo hice a último momento debido al entusiasmo de la gente. Y le puse un motor viejo, de menos cilindrada, y gané la prueba de clasificación y gané el récord de vuelta. Y tenía más de medio circuito de ventaja y se me rompió una barra de dirección, una horquilla de dirección. ¿Una horquilla de dirección? Una horquilla de dirección. Qué Entonces, esa la perdí. Claro. Fueron las únicas carreras que perdí con el Mercury. Bárbaro, una satisfacción Sí, espectacular. sí, ¿Y con quién estaba? ¿Quién lo acompañaba con el Mercury? ¿Quién estaba? ¿Quién era el motorista, acompañante? ¿Quiénes estaban? Bueno, con usted? tuve varios. Tuve varios con el Mercury. El único que queda vivo es Sotito, que me acompañó en muchas oportunidades, en muchas carreras. Y también me acompañó, ¿cómo se llamaba No me supo el lago. No me acuerdo ahora. Lechov. Ah, Lucho. Lechov. Muy buen piloto. Y qué sé yo, tenía como 5 o más. Con Mauro también. Así que no me acuerdo en este momento. ¿Y el motor cómo se lo arreglaban con el motor? ¿Lo armaba usted? ¿Lo Sí, armaban? prácticamente lo armaba yo, después del trabajo me dedicaba a eso. Pero era una cosa simple. El V8, un motor que dura mucho. ¿En ese tiempo es que era capó cerrado, libre? Era libre. Era todo Sí, libre. sí. Era ponerle lo que tengas. Claro. Pero el mayor problema es que venían de Punta Arenas y Santiago de Chile. Claro. De Santiago de Chile venía mucha gente a competir con nosotros acá. Sí. Sí. Eso yo tengo memoria yo. Claro. Cuando corrían acá al lado de Río Chico. En una oportunidad vinieron 13 chilenos Ujú. y uno que vino, no sé si de Buenos Aires o de Terreu. Y yo estaba en Buenos Aires y me dijeron que venía a correr, que no corría nadie en esa oportunidad y que tenía que venir. Y bueno, cuando vine acá y vi los coches que habían traído, me había arrepentido. Y fui a la prueba de clasificación y le gané la prueba de clasificación por 5 segundos. Y venía Papín Jara, que era el campeón en esa oportunidad. Y piqué en punta, era a 30 vueltas, el circuito viejo. Sí. Y tuve la suerte de ganarla. ¿La tierra ayudaba también a esto? A mí, Digo yo, porque si sí. uno va en punta, la tierra se la Claro, pone de atrás. claro. ¿No? Y se le hace más difícil por ahí llevar el coche por los lugares que tiene que andar, ¿no? Sí, así que fue una satisfacción bárbara. Tal así que este reloj me lo compré con esa carrera. Con el premio que ganó ahí. Sí. ¿Habían buenos premios? Sí. ¿Buena plata muy de buena, premio? muy buena. Sí. En esa carrera no sé cuánta plata gané. Gané la Pero prueba era de considerable, clasificación. digamos.
Sí. Y después volvimos a correr en la época de Tevenón, de Finlayson, de toda esta gente. ¿Quién fue su mejor rival? ¿O el que más le costó o con el que le quería ganar sí o sí? Bueno, yo le quería ganar a todos. A todos. Pero por ahí siempre hay uno especial, ¿no? Claro, Finlayson andaba muy bien. No sé si andaría tan bien él como el coche, porque el coche era preparado en Norteamérica. La Paloma Blanca. La Paloma Blanca, sí. Así que... Pero aceleraba mucho, pero doblar no doblaba nada. No sé qué. Digo yo, me parece que Finlayson doblando aflojaba un poco. Y después Tevenón. Tevenón era un buen piloto. Sí. Había una rivalidad bárbara entre las dos barras. Sí. Tevenón. Eso es lo que era lindo, ¿no? Sí, sí. ¿No? La gente que se aglutinaba alrededor de un piloto, todo esto que se formó después, también las Y peñas. en Punta Arenas igual con Finlayson. Y después, cuando ya tuve que cambiar de coche, porque lo cambié por indicación de Menín Beltrán, que era un hincha bárbaro. Menín, sí, claro. Sí, sí. Entonces vendimos el Mercury y compramos el Falcon, que era de Calvato, que me lo compró Oscar Galvez en Buenos Aires. Que si yo lo hubiera visto no lo hubiera comprado, porque era un coche bastante mal hecho. Y me costó mucho trabajo al principio. Nunca había hecho un trompo con el Mercury. Sí. En cambio con el Falcon me aburrí, no sabía para dónde salir en una curva. Pero ya para el Mercury lo conocía de memoria. No, y después le encontré la falla al Falcon y después sí, ya se puso prácticamente imbatible. Le dio satisfacciones también. Sí, sí, sí. Con ese gané el campeonato regional en Comodoro Rivadavia. ¿Fue el primer campeón patagónico usted? El primer sí, sí. ¿Y quiénes participaban ahí en ese momento? ¿Quiénes eran las figuras del Bueno, automovilismo figuraba patagónico? mucha gente de acá y figuraba también la gente de Comodoro Rivadavia y de Terleu. Ajá. Claro, de Terleu había también buenos pilotos. Y tengo también en una oportunidad, vinieron a correr gente de Punta Arenas, no, de Terleu. Ajá. Entonces, en el circuito había una cantera, ¿no? Entonces yo iba siempre a probar el coche tempranito para que no hubiera nadie ni me tomara el tiempo. Claro. Era de guardar, digamos. Claro. Está bien. Entonces vinieron a correr de Terleu, corría con un Torino, y resulta que después cuando se presentaron, el momento de largar, no se presentaron a correr. Ajá. Y resulta que me enteré después que habían estado tomando el tiempo que había hecho. Entonces, viendo el tiempo que había hecho, dijeron, no vale la pena correr porque... Nos mata. Claro, sí, efectivamente le gané. Claro, claro. ¿Eran de espiarse, no, en ese tiempo? ¿Cómo? De espiarse un poco, a ver qué hacía cada equipo, los tiempos, andar averiguando Claro, claro, cómo era el potencial del enemigo. claro. Sí. ¿Eh? Era muy linda carrera y había otro entusiasmo. Me parece que había más entusiasmo que ahora, a pesar de que hay más gente que corra. Pero el entusiasmo del público me parece que era distinto. Ujú. Quizás había menos pilotos para identificarse, a lo mejor, Mucho menos, sí. ¿no? A lo mejor era más fácil identificarse con alguien, ¿no? Claro. Que hoy tenemos 130 pilotos en Río Gallegos, claro. solamente. Entonces por ahí es más difícil que la gente tome partido por uno, ¿no? Pero en aquellos tiempos, bueno, y usted que era toda una figura con las hazañas que lograba y con los triunfos que tenía, la Claro, gente... después se empezó a correr, ¿cómo se llama este muchacho del Automóvil Club, el padre? Hilero. Hilero. Ujú. Después empezó a correr Hilero, corrió algunas carreras también, pero no corrió mucho tiempo. Ujú. Y de los tiempos de las carreras, ¿y cuál fue para usted el mejor triunfo que logró? Ese que es inolvidable, que hoy a los 86 dice, no, esa carrera la verdad que fue bárbara. Bueno, una de las de mayor satisfacciones
fue la que le gané a Papín Járaca en esa oportunidad. La Que que- corría, claro, La que contó hace un ratito. que corría yo solo contra todos los demás. Ujú. Éramos 13 o 14 competidores que tenía y le gané la prueba de clasificación al récord de vuelta y la carrera. ¿La gente qué decía? Una locura, ¿eh? Una locura, ¿no? Una locura. Es verdad que a mí me contaban, ¿no? Yo por ahí era muy chico, yo las carreras las veía, porque yo vivía ahí en Río Chico, me cruzaba y ya estaban. Claro. Pero cuando se iba afuera, ¿salía el público a Sí. despedirlo? Sí, sí, ¿Sí? A desearle lo mejor. sí. ¿Lo ayudaba en las carreras por ahí también? Y mucha gente que me acompañaba a las carreras, Ajá. especialmente a Comodoro. A Trelew no tanto porque la distancia era muy larga, pero también tengo una anécdota. En una oportunidad fui a correr y me quedé sin cubierta, Ajá. una de las primeras carreras. Entonces avisé de que me quedaba sin cubierta y esto era un viernes. Y había un pintor que era muy amigo mío, un tal Héctor Gassi, y tenía un camioncito Ford no internacional. Ajá. Y puso 2 cubiertas arriba del camión y se caminó toda la noche para llevarme las cubiertas. ¿De acá? De acá, Viajó hasta allá para hasta llevarme las Trelew, cubiertas. sí, con el camión. Y por eso pude largar. Qué De bárbaro. lo contrario no tenía cubierta para largar. Son anécdotas que quedan, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Don José, ¿cómo le fue en las famosas 24 horas que se hacían aquí en Río Gallegos? ¿Cómo anduvo en eso? Bueno, en general bien, porque en una oportunidad, no sé si corrí, estoy medio confuso, no sé si corrí 2 o 3 carreras, me parece que me decían los muchachos que corrí 3 carreras. Y me acuerdo que en una, al momento de largar, corría con Gorge y Hawkins, y al momento de largar se soltó un tapón del motor, perdimos el agua, tuvimos que sacar el motor, reparar el motor y volverlo a poner de nuevo, y salimos segundo en esa carrera. ¿Con todos esos inconvenientes? Sí. Y al año siguiente ganamos toda la carrera. Ajá. Ganamos las 4, no, las 8, las 12 y las 24 horas. ¿Con quién hacía equipo ahí? Con Tevenón y con Cholo López. El Cholo López. Sí. Corríamos para la carrera competición. Ajá. Una peña extraordinaria. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Con cuánta gente había que contar para unas 24 horas? Digo yo porque ahora tenemos el plan de la 800 de hacer 24 horas el año que viene. ¿Sí? ¿Con cuánta gente hay que contar para un coche en 24 horas, más o menos? Pero las 24 horas creo que habría más o menos unos 10 o 12, 10 o 12 personas. 10 o 12 personas, sí. Ujú. Pero todo muy bien organizado. Claro. Carrera, competición lo tenían muy bien organizado, que el mérito me parece que fue de ellos, más que de nosotros que manejábamos. Claro, Sí, hay que estar atento. sí. las 24 Cambiamos un parabrisas y no sé, me parece que no tuvieron ningún otro problema, pero ganamos las 8, las 12 y las 24 horas, Claro, redondito. completo, sí. Y en cuanto al trabajo en sí, de las 24 horas, ¿cambiaban cada cuánto tiempo de piloto? ¿Cómo manejaban eso? ¿Se podía dormir, descansaban? Sí, sí. ¿O Me era parece que cambiamos cada 3 horas. cada 3 horas? Sí. Ujú. ¿Y aprovechaban a dormir, a descansar algo o hacían vigilia? No se descansaba porque se sentía el ruido de los coches y uno estaba nervioso para cuando le tocara nuevamente. Claro. Pero tengo muy gratos recuerdos, especialmente en la carrera de Caracas, Ujú. cuando llegué primeramente tuve un problema a la salida, por no hacerle caso a Oscar Gálvez, Ujú. porque me encontré con Oscar Gálvez, ahí lo conocí en Salta, y me preguntó la preparación que tenía en el coche, y le dije que era una preparación simple. Y me dice, ¿le trabaste el árbol de leva? Digo, no, ¿por qué hay que trabarlo? Se te va a correr. Mm. Y entonces se lo dije al acompañante y me dijo, no, pero no vale la pena, no pierde aceite por ninguna parte, no vale la pena tocarlo. Y bueno, largamos así
Y al pasar por Venado Tuerto empezó a fallar el coche y resulta que se corrió el engranaje de la... Claro, aparte que eran caminos de tierra. Claro, Y era traca, 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 traca. claro. Entonces ahí demoré mucho tiempo porque estaba toda la gente, estaba en la carrera, así que mientras pudimos conseguir repuestos y que nos abriera la agencia Ford para arreglarlo, llegamos al final de la etapa en el puesto 90 en Salta. 90. Sí, De 141 que eran. claro. Y después se largaba por número de partida, no por la llegada. Ajá. Porque si hubiera sido por la llegada, Largabas 90. largábamos adelante. No, largábamos antes, porque habíamos pasado 42 coches. ¿Y usted tenía qué número? Yo tenía el 39, 39. claro. Después al día siguiente pasamos todavía otra cantidad de coches. Y al día tercero era de Salta a Vilazón. De Vilazón a Lima, ¿ves? No. De Vilazón a Potosí. Potosí La Paz. Y de La Paz a Arequipa ya estábamos en los primeros 10. Entonces paré a ayudar a un corredor, nombre inglés tenía, Rodrigo Deli, y se había ido medio a la barranca. Paré a ayudarlo, y dije, no, seguí viaje que ya sigo viaje. Y no me había dado cuenta que estaba todo escarchado. Era la cordillera, Sí, sí, a sí, 4 sí, la altura de la 4 cordillera. metros de altura, ¿no? Y al tomar una curva, me fui abajo del ¿Se desbarrancó? me desbarranqué. ¿Qué? Me caí a un precipicio. ¿Y qué pasó? Cerca de llegar a Arequipa. Ajá. Y bueno, me costó mucho trabajo para subir arriba para pedir auxilio. Y después pedí auxilio. Y cuando dijeron dónde me había caído, en vez de mandarme auxilio, me mandaron una ambulancia. Para colmo era un Chevrolet. Para colmo. Para colmo. Así que cuando llegamos de fuera de tiempo. Así que quedé en Arequipa, estuve más o menos como 15 o 20 días arreglando el coche, y un día domingo, ya estaba medio aburrido, digo, bueno, me voy para Lima a esperar la carrera de vuelta, que la carrera era de Lima a Buenos Aires. Y me insistieron que no, que... Bueno, la cosa que yo salí. Y al pasar por unos 17 kilómetros angostos, que solamente había un paso de coche, estaba prohibido para un lado y para otro. Entonces yo di la propina para que me dejaran pasar. Y resulta que después venían 2 coches que venían, era de Luciano Murro y un chileno, Lorenzo Baroli. Y chocamos de frente. No. Chocamos de frente. Entonces me rajó toda la frente acá. Y me rompió el paragolpe, el radiador. Entonces mientras yo me bajaba al agua para lavarme, Claro. para desinfectarme, Recuperarse, claro. estos se fueron y me dejaron en medio de la cordillera Solo. con el coche roto. Bueno, después seguí viaje sin radiador, en unos arenales terribles, y llegué a un momento que ya no daba más. Claro. Le quise dar la propina a un hombre que había con un camión, no aceptó tampoco. Entonces me auxilió un hombre de vialidad que tenía un tractor, estaba arreglando la ruta de vuelta. Y él me llevó hasta curar, hasta donde había un médico. Me puso el coche arriba de un camión y me mandó de noche para que me llevara hasta donde había un médico. Y ahí me cosió. Claro. No tenía hilo especial porque lo había gastado en un accidente que había tenido ese día. Me cosió con hilo negro. Con hilo negro. Común. Sí, Bueno, 1000 anécdotas. sí. Don José, 1000 anécdotas, ¿no? Así que después corrí la carrera de vuelta. Claro, se vino de vuelta. Sí. Don José, el tiempo se nos ha ido, ¿eh? Bueno. Rápidamente se nos ha ido, pero del automovilismo actual, ¿mira algo? Automovilismo, Fórmula 1, turismo carretera, TC2000, lo nuestro, ¿lo sigue más o menos? No mucho,
No mucho, pero la carrera en Buenos Aires sí. Ajá. Especialmente por las marcas, ¿sabes? Por Sí. el TC, dice usted. Claro, el TC, sí. Eso lo sigue. Sí. ¿Tiene algún piloto ahí favorito? Todos los que tengan Ford. Todo. Todos los que tengan Silva. Y, Burí. el Burí, sí. El Burí me gusta mucho. Muy buen piloto. Pero también estoy agradecido de los que corren con Chevrolet, porque si no, no hubiera interés. Ah, no, seguro. Esto es como Boca River. Si no existe uno, el otro no existe, Claro, ¿no? claro. Seguro. Mire, acá le mandan saludos Rolo y Julio Villegas, ¿sí? Hinchas de Ford, Muchas gracias. y lo felicitan por su cumpleaños. ¿eh? Muchas gracias. Y mucha gente más que ha estado llamando que adhiere a su cumpleaños. Don José, ojalá nos falte otra oportunidad para seguir charlando. Lástima que pasaron tan rápido los años, ¿no? Que si no, a lo mejor con 30 o 40 años menos estaríamos por ahí prendidos todavía. Todavía aprendido. Claro. Bueno, pero se dio el gusto por lo menos. Sí. La última pregunta que le hago. ¿Le faltó algo concretar? ¿Algún gusto en cuanto a competencia? ¿De ir a correr a tal lugar o a una categoría en especial? No, todo lo que me propuse lo anduve bien. Inclusive acá en la vida particular también. Sí. Como yo tuve un inconveniente cuando tenía la Ford, que por un problema bancario perdimos todo, perdimos el edificio que está en Sapiola y Estrada, Sí. y perdimos todo lo que tenemos en San Julián, en Piedra Buena, en San Julián, en Río Grande, perdimos todo, tuvimos que empezar de nuevo, pero estamos felices porque dejamos algo hecho en Gallego. Seguro. Don José, gracias por haber venido. No hay por qué. Un gusto, era un gusto que nos queríamos dar. Yo les tengo que agradecer a ustedes. No, por favor. Y ojalá, como le digo, no falte otra oportunidad para seguir charlando. Sí, habría por mucho. Hay para mucho, seguro. para Una hora nunca alcanza. Bueno. Sobre todo para que nos cuente. Parecía que una hora era mucho tiempo, pero... Parecía, ¿no? Sí. Pero son 86 años, don José. Es mucho tiempo también. Que siga bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, creo que valió la pena, ¿no? Estar con don José Muñiz charlando mano a mano. Quizás nos faltaron infinidad de cosas más para seguir charlando, pero bueno, nos dimos un gusto y esperamos que usted lo haya disfrutado. Una gloria de nuestro automovilismo que va a estar vigente por siempre en la historia de Santa Cruz, de la Patagonia, de la República Argentina. El otro martes venimos con más RPM y más de lo que va a pasar en vistas a lo que va a ser la competencia aquí en la capital de la Avenida Santa Cruz. Quiero recordar Sí. a Freddy Fur, que cumplía años el mismo año que yo, y tenía más o menos todos los mismos gustos que yo. Entonces lamento mucho su muerte Seguro. y lo recuerdo siempre. Seguro. Otra de las glorias del automovilismo nuestro. Muy bueno. Buen recuerdo, don José. Gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Esperemos que les haya gustado haber escuchado a una de las máximas figuras de nuestro automovilismo, a don José Muñiz. Vamos a seguir charlando con otras grandes figuras de nuestro automovilismo en programas venideros. Le agradecemos la atención dispensada, que tengan ustedes una muy buena semana, que lo pasen bien.